Bueno, y estamos de regreso con nuestro programa Café y Noticias, el noticiero de la mañana que seguía con un lema que a mí me encanta, que es el lema que sirve a todos, noticias que sirven, es decir, que sirven para que la gente emprenda negocios, emprenda sus actividades cotidianas, comercio, industria, minería, agricultura. El Perú es un país de emprendedores y por eso las noticias que nosotros damos son noticias que sirven. Nos encontramos ahora con la congresista Luz Salgado de Fuerza Popular. Luz Salgado es una congresista que estuvo desde prácticamente la fundación del partido del expresidente Alberto Fujimori, Cambio 90. ¿Cómo está, Luz? Muy buenos días, Osvaldo. Preocupada seguramente por las cosas que pasan en el país en los últimos meses. Así es, muy preocupada. Creo que la clase política responsable tiene que estar alerta a estos indicios que se están dando, que nos preocupan por el futuro del país, por la democracia, por la gobernabilidad. Lo que ha ocurrido en Venezuela y que indirectamente nos ha envuelto en su problema por el respaldo que se ha dado a través de UNASUR. Yo creo que la presencia de los presidentes de UNASUR aquí en Lima significó un mecanismo adicional de presión para que Ollantaytamala terminase por realizar ese viaje que no era conveniente. No era conveniente por este proceso irregular que a todas luces hasta ahora nos sigue llegando información se ha dado en Venezuela, ¿no? En este momento hay despidos de funcionarios públicos porque la votación tuvo un mínimo de diferencia y quienes votaron a favor de Capriles antes habían sido simpatizantes de Chávez, y muchos de ellos funcionarios públicos. Bueno, pues ahora con ese sistema computarizado los pueden detectar, estimado Osvaldo. De ahí el peligro para la democracia, porque el voto tiene que ser secreto y se tiene que respetar. Ahora, hay un tema que no me gusta, no quiero ser aguafiestas, ni quiero que la entrevista vaya por malos cursos. A mí me gusta conversar, dialogar, pero veamos, yo acabo de escribir un artículo en el que señalo todas esas arbitrariedades que han habido en Venezuela, pero las comparo con lo que pasó en el año 2000. Me acuerdo yo, José Portillo, que le llamaron en la prensa, que todos los ciudadanos le llamaban Papelito Manda. En esas elecciones, Papelito Manda, José Portillo salía con una cifra, luego salía con otra, como que se administraban los votos. Y Enrique Capriles ha dicho que ha comparado lo que pasó en Venezuela, lo que ha pasado en Venezuela con lo que pasó durante las elecciones del 2000. Me parece que es una buena oportunidad para que ustedes, Fuerza Popular, de alguna manera hagan una autocrítica o esclarezcan o reafirmen su vocación democrática, porque yo no soy partidario de la división del país. Yo soy partidario, creo que todos los peruanos somos partidarios de que el Perú esté unido, de que el Perú, las fuerzas democráticas se unan, pero como que ahí hay un vacío, hay un pasivo, que sería la oportunidad de que usted, que es una destacada dirigente de Fuerza Popular, como dije, fundadora, ¿no?, de Cambio 90, nos pueda decir a los ciudadanos: nosotros reconocemos tales errores y por eso es que somos solidarios, leales con la democracia venezolana. Qué bueno que hagas esa pregunta, sí, porque me permite a mí, no la ragullo, por supuesto, me permite a mí hacer los esclarecimientos del caso. Primero, que nosotros ya hicimos el mea culpa y nos hemos sometido al veredicto popular. En política tú pagas a través de los votos, en la vía judicial a través de las sentencias penales, y hay funcionarios de la época nuestra en cárcel, ¿no? Empezando por el propio presidente, que para mí es una injusticia porque son por otros motivos. Entonces, ha habido juicios, cosa que no ha habido de los gobiernos de Lapra ni de Toledo. Hay un veredicto popular
en el cual nos sometimos nosotros en procesos electorales muy difíciles para nosotros en el 2001, cuando se venía todas las acusaciones en contra en la época de Toledo, y Toledo salió a las calles a decir que no votasen por las congresistas fujimoristas, entre ellas me nombró a mí, dijo no voten por Luz Salgado, por Marta Chávez, por Carmen Lozada, así lo dijo públicamente, ningún jurado le objetó porque eso estaría prohibido. Nos sometimos al veredicto popular y yo ahí obtuve la primera votación más alta en el 2001. Con todas las acusaciones tuve más de casi 180.000 votos, si no me equivoco. Entonces, en política hemos pagado y, lógicamente, nosotros reconocemos, y ya lo hemos dicho miles de veces, sino que nuestros adversarios nunca se acuerdan cuando hemos asumido nuestras responsabilidades y hemos dicho de que hemos aprendido de nuestros errores, hemos hecho un mea culpa. ¿Qué es lo que quieren? Que nos azotemos. Entonces, ya lo hemos dicho, se ha pagado en la vía judicial, se ha pagado políticamente y el pueblo nos ha colocado nuevamente, en este caso, como primera oposición. Pero además quiero hacer un deslinde. En el 2000, donde estaba Transparencia, cuyo jefe era el señor Rafael Roncayolo, ahora ministro de Relaciones Exteriores y de Idea Internacional. Así es. Nunca dijo que hubo fraude, porque no lo hubo. Lo que hubieron fueron irregularidades en el tema de campaña, en el tema de manejo de fondos, que eso ya fue descartado y por lo cual hay muchas personas presas, pagando su culpa. Pero cuando hubo esta reacción de pedir la renuncia del presidente Fujimori, hubieron las marchas, el abanderado supuesto de la democracia, que ahora ya no defiende esos principios. Toledo salió con la marcha de los 4 suyos con el financiamiento de Soros, porque lo ha reconocido también. O sea, la gente no vino por sí sola, le pagaron a la gente para que viniese. Entonces, nosotros y el presidente Fujimori primero renuncia. Hagamos un poco de historia. Él renuncia frente a esa presión para evitar conflictos sociales, para evitar una pugna y que se dieran muerte y sangre como lo que está ocurriendo en Venezuela. No aceptaron ahí el momento de que él esperara un año de transición y presionaron para que renunciase antes. Amén de esto, el Congreso responsable, y dentro de los que yo estaba, asumimos también la autocrítica y procedimos primero a admitir todas las recomendaciones que con la mesa de diálogo de la OEA, donde convocamos a todos los partidos políticos para armar realmente una recomposición democrática, aceptamos los fujimoristas aún teniendo fuerza. Yo he firmado 12 decretos legislativos para modificar varios sistemas a fin de continuar con el sistema democrático sin que se vea afectado por conflictos sociales. Renunciamos a nuestro mandato congresal. Eso no se acuerda la gente. Yo creo que es muy bueno que usted lo diga. Entonces, la situación no se puede comparar igual como Venezuela. Sí, vamos a ir a eso. Discúlpame, pero a mí me duele el doble rasero que tienen algunos políticos, supuestos defensores de la democracia y derechos humanos, cuando no se acuerdan de esta transición que los fujimoristas permitimos, ¿no? Y ahora nos dicen, no, es igual. Y lógicamente estas distorsiones le han llegado también lamentablemente al señor Capriles, el que debe saber que el fujimorismo es el que ha reclamado por los derechos humanos de Venezuela. Y una de las cosas que me gustaría que continuemos con esto, pero a mí me interesa muy bien la solidaridad de ustedes. O sea, a mí me parece altamente positivo que Fuerza Popular se inscriba abiertamente en una posición democrática. Hace tiempo. ¿No? Pero que lo diga, que milite en esta posición democrática, en una posición democrática moderna. Osvaldo, por principios. Y entonces se solidarice con Venezuela. Pero no podemos olvidar que en esas elecciones, Montesinos, no sabemos, es probable que con el aval del presidente Fujimori, sacó dinero de el Ministerio de Defensa, del Servicio de Inteligencia para hacer campaña política. Eso se ha investigado. Yo le cuento, yo fui después asesor del Ministerio de Defensa con el general Ledesma y encontramos que efectivamente se había sacado dinero de la caja, bueno, por eso está en cárcel, etcétera. Claro, entonces hubo todo eso. Esa autocrítica a mí me parece valiosa, yo la felicito por esa autocrítica. Hace tiempo, y no te olvides que la autocrítica la hemos hecho desde el principio. Estaba leyendo ahí un artículo del Comercio de alguien, creo que está despistado, porque no se acuerda, que esa renuncia al Congreso ha sido la única en la historia, en todo el sistema democrático, en que los congresistas recortan su mandato. Acabamos de ser electos en el 2000.
recortamos nuestro mandato para dar pase a otro gobierno porque admitíamos que nos habíamos equivocado. Y entonces, cuando se da un nuevo proceso eleccionario, nos presentamos en el 2001 y ahí sí no respetaron nuestros votos y nos sacaron infamemente del Congreso de la República. No te olvides que le ponemos la banda a Valentín Paniagua, o sea que nadie puede dudar de mi vocación democrática y menos de mi compromiso con el país. Al margen de los compromisos partidarios, yo siempre pensé primero en el país. Muy bien, me parece excelente esta aclaración, porque eso ayuda a todos los peruanos a entendernos, a entender que el sistema democrático, que el sistema de libertades, independencia de poderes, de libertad de los medios de comunicación y de libertad de conciencia, porque uno de los temas, y ahora entramos a este asunto, hecha esta aclaración, entramos al tema de Venezuela. ¿Qué cosa es para usted el chavismo? ¿Qué cosa es para Fuerza Popular el chavismo? Mira, es un sistema autoritario que está influenciado por los intereses económicos de países como Cuba, que dentro de toda su pobreza y precariedad, la única tabla de salvación que ha visto es a través de Venezuela y su petróleo consolidar una posición ideológica. Entonces, esta amenaza que se extiende a Latinoamérica no la estamos inventando, la estamos viendo nosotros, con intentos como la organización esta de la ALBA, con intentos de influenciar en decisiones que afectan a otros países. Yo veo la doble moral que ha tenido inclusive el UNASUR, porque para Paraguay, menos mal que ya ahora eligieron a otro presidente, para Paraguay fueron muy duros y no respetaron ni siquiera su propia constitución, pero como les habían tocado a un partidario del grupo chavista, inmediatamente lo separaron, lo dejaron como un paria, ¿no? Entonces, teniendo argumentos en el que se demostraba estas elecciones irregulares en Venezuela, en la que se ha atentado contra los derechos humanos, contra el voto secreto, que exige la Carta Democrática que firmaron en Lima en el 2001, que se respete en el punto número 3, entonces nosotros vemos con peligro esto que se está extendiendo y que toma posiciones netamente, ahí sí, dictatoriales y autoritarias, y no como las que nos pretendieron endosar a nosotros, y que puede ser un gran peligro para el país. Un gran peligro para que en un proceso, por ejemplo, de reelección, porque sería así si es que colocan a la señora Nadine como candidata y no lo han descartado, utilizando los recursos del Estado, en este momento están haciendo campaña. Ese 60% es porque está repartiendo cosas, es porque está reemplazando a las ministras o a los ministros, es porque está tomando decisiones una persona a la que no se ha elegido para ningún cargo y que no tiene responsabilidad frente a los graves problemas que puede tener. Volviendo a lo de Venezuela, yo lo que veo en Venezuela es un proyecto totalitario. Totalmente. O sea, es un proyecto totalitario que ha ido copando los poderes del Estado, copando el poder electoral, copando el poder judicial, tiene mayoría absoluta en el Congreso, al extremo de que el presidente del Congreso, Diosdado Cabello, lo que ha dicho es aquel que no reconoce el triunfo de Maduro no tiene derecho a hablar, le quita la palabra, es decir, una dictadura en el Congreso, una cosa realmente fuera de todo jamás sentido. la hubiésemos permitido nosotros en un Congreso, ni lo hubieran permitido, así nos quieren decir que nosotros en un Congreso siempre la oposición tuvo voz, siempre tuvo palabra. Y eso que ocurre con Diosdado Cabello es grave, es grave, y ¿sabes qué? Yo me quedo impresionada de que ponte el Parlamento andino, Parlamento latinoamericano, la Unión Interparlamentaria Mundial, hasta el momento no hayan dicho nada. No hay una palabra. No hay una palabra de todo el sistema parlamentario internacional, nacional, andino, para decir eso está mal. ¿Cómo es posible que tú le quites la palabra y digas que ya no lo vas a escuchar más? Es más, los han votado a golpes. Yo traje, el nombre, no me acuerdo que uno de ellos era Aguilar, si no me equivoco. Ha terminado en el hospital. ¿Y por qué? Porque simplemente no reconoció a Maduro. No, es un totalitarismo que llega a grados extremos, y yo te lo digo porque tengo bastante comunicación con Venezuela. El día que se estaban produciendo una serie de denuncias, les cortaron la luz. Sí, claro. No tenían internet, no había forma de comunicarse con ellos, estaban desesperados.
A través del PIN yo pude recibir alguna información y eso fue lo que denuncié también en el Congreso de la República. Luego me pasaron los videos de estos estudiantes, me dieron los nombres, tengo los nombres de 50 estudiantes que no sé si los habrán soltado. Entre los que estaban, más o menos eran 20 menores de edad, Osvaldo. Todos llenos de perdigones, sus brazos totalmente magullados, manos golpeadas y golpes en la espalda con esos palos, gente con bala. Luego ha llegado creo que ustedes lo han visto también, otro video en el que amedrentan a un muchacho en la puerta de su casa y lo golpean y luego le cae un balazo y queda tirado en el suelo. Todas estas cosas las ha avalado el señor Ollanta con su presencia, porque lo que ha hecho es darle un respaldo a Maduro. Y en el Congreso, lamentablemente, perdimos la votación, porque a pesar que en la mañana no tenían los votos, por eso no pusieron la carta de permiso, porque ellos indagaron y toda la oposición estábamos cerradas en que el presidente Ollanta Humala no podía ir a avalar un proceso irregular y con agresiones a derechos humanos. Entonces, en la tarde empiezan a hacer un lobby y conversar con cada uno de los congresistas. Y lógicamente quienes se dieron así, y yo me atrevo a pensar, porque tengo el derecho de que algo les han ofrecido, porque no en vano cambian su voto tan rápidamente, a la gente de Perú Posible, a la gente de Acción Popular, lamentablemente del APRA, que tanto hablaron en la mañana en contra, solamente quedó Mauricio Mulder. ¿Y los otros se fueron? ¿Se retiraron? ¿Estaban en el Congreso y se retiraron? Estuvieron. Sí, a mí también llamó la atención que son 4 congresistas. Del PPC, bueno, estaban algunos de viaje. De Solidaridad, el único que votó a favor de Ollanta fue el señor Benítez, que ahora parece que quiere pasarse a Gana Perú porque ya no lo quieren en Solidaridad. Y de los nuestros, lamentablemente, hubieron algunos de viaje, que tenían su viaje con anticipación. 2 se retiraron por enfermedad. Pero yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión también los congresistas, porque en votaciones tan complicadas, tan difíciles, donde se va a tomar en cuenta la actitud de cada uno de ellos, porque ya con nombre y apellido se sabe quién apoyó, quién no apoyó y quién va a ser responsable, ¿no?, de lo que ocurra luego en Venezuela. Los congresistas deberían también hacer un mea culpa y decir que en ese tipo de actitudes o de decisiones, de votaciones tan importantes, los viajes deben quedar postergados. Ahora, ¿qué le diría usted de Enrique Capriles? Porque Capriles permanentemente ha hecho esta comparación, ¿no es cierto?, del fujimorismo, etcétera, y el doctor Aguinaga ha respondido un poco a la defensiva, un poco agresivamente. Yo creo que tal vez también dentro de ustedes debería haber un poquito más de coordinación para que, porque sus respuestas son muy razonables, pero el doctor Aguinaga es médico, pero es un poco emotivo, ¿no? No, yo creo que a falta de información que el señor Capriles se ha dejado llevar siempre por esta ola, porque a nosotros nos han dicho que la dictadura fujimorista. Usted conversa con los sociólogos más importantes y le van a decir qué es una dictadura. Dictadura la de Pinochet, ¿no? Dictadura la de Hitler. No, la de Hitler fue una dictadura totalitaria, como la de Stalin, como la de Mussolini, como la de Mao Zedong y como la de los hermanos Castro. No vale la pena entrar en esa discusión, pero en todo caso fueron por procesos que me digan que ha sido autoritario Fujimori, lo acepto. Sí. Y autoritario en una coyuntura en la que se necesitaba poner orden en el país, porque estábamos tomados por más de 3/4 partes por Sendero Luminoso y el MRTA. Sí, había que hacer el distingo, porque la gente se confunde. Una dictadura totalitaria es más para académicos. No es un tema académico. No es un tema académico. En mi maestría de gobernabilidad, y más de 3 constitucionalistas e historiadores, entre ellos uno que no pueden calificarlo de fujimorista como Hugo Neira, y tuvimos una discusión y me dijo, no, lo de Fujimori nunca fue una dictadura. No fue un autoritarismo. Lo mismo Pocho Tantaleán, que del APRA y en ese momento no golpeaba tanto, también me dijo, no, lo de Fujimorismo no fue una dictadura. Fue un gobierno autoritario. Por eso le digo. Autoritario, sí, lo reconocemos. Sí. Entonces, hay que distinguir por qué. Porque los regímenes totalitarios cancelan el concepto mismo de libertad. Por ejemplo, Joanny Sánchez simplemente no podía salir. O sea, no puedes pensar diferente, porque si piensas diferente... Eso es Cuba, pues. Claro, eso es Cuba. Pero cuando tú le preguntas a nuestros izquierdistas y caviares peruanos,
Entonces Cuba está muy bien y dicen que Cuba es una maravilla. Entonces esa doble concepción doble moral, ¿no? Doble moral. Hay una doble moral por la esa cual... doble moral, ¿no? Ahora Venezuela, para los radicales, está excelente. Es más, han dicho de que las elecciones han sido limpias. Han sido limpias, transparentes, ¿no? Entonces, eso es lo que indigna. A mí me llama mucho la atención esta doble moral. Y empezando por el señor Rafael Roncayolo. Él fue un crítico, dijo que habían irregularidades, nunca dijo que hubo fraude. Y sin embargo, lo de Venezuela ha ido a aplaudir junto con Raúl Castro, un totalitarista marxista-leninista, ha ido a aplaudir con el presidente de Irak y de Irán, y no sé quién es más, ¿no? Entonces, esto dice, un momentito, Rafael Roncayolo que asesora a Ollantumala que está aplaudiendo las barbaridades que ha dicho Maduro en su discurso, porque inclusive delante de ellos ha amenazado al pueblo venezolano. Y entonces Ollanta se queda tranquilo. Oye, un momentito, peruanos, alerta, nos puede pasar algo igual. Ahora, la pregunta es, ¿están ustedes de acuerdo con lo que ha propuesto Lourdes Flores? Leí sus declaraciones ayer, en la que decía, y esta mañana las leí muy temprano, que dice que ella va a pedir la interpelación del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncayolo. ¿Estarían ustedes de acuerdo con este pedido de interpelación? Mira, la mayor parte de pedidos de interpelación la hemos pedido los fujimoristas. Y nos hemos quedado, como quien dice, colgados en la brocha, porque a la hora de la hora hemos conseguido las firmas, lógicamente, porque nosotros solos tenemos para hacer esas firmas, pero a la hora de la hora, cuando hemos querido sancionar a alguien, los demás partidos de oposición, inclusive, se han tirado para atrás. Bueno, pero interpelar es una cosa, censurar es otra. Claro. Pero la interpelación es una cosa precisa. Interpelar implica un formular, un conjunto de preguntas para que el ministro asista al Congreso y las responda. Te digo, a nivel de partido político no lo hemos tratado, pero personalmente te digo que no sé si valdría la pena, porque el señor Roncayolo nos fue a decir algo ese mismo día y resulta que nos mintió. Por esa misma razón no sería importante que... ¿Nos va a volver a mentir? Pero entonces se insiste y hay la posibilidad de la censura. Sí, pero si negocian con Perú Posible no alcanzamos la censura. Pero entonces, pero los demócratas... Estoy diciendo la verdad. Claro, pero los demócratas tienen la convicción de ir contra la corriente. Es un principio democrático de ir contra la corriente. Hasta el final lo haremos, pero yo esperaría que este pedido de interpelación, a ver, que corran las firmas siquiera por la gente de Perú Posible, de Acción Popular, que se portó tan mal. Acción Popular, es decir, si Belaúnde se hubiera despertado, los hubiera chancado a todos sus congresistas. Entonces, que ellos corran las firmas. Después que tengan ellos las firmas, yo diría que nosotros deberíamos firmar. ¿No? O sea, que se hagan responsables por una vez de sus errores y que firmen primero antes que nosotros, porque siempre en las interpelaciones los fujimoristas avalamos con nuestros 36 votos, ¿no? Y ellos, algunos se acoplan, otros siempre nos piden a nosotros, porque somos la primera oposición, pues. Pero solos tampoco no podríamos. Pero entonces, no lo haga por revancha, como ellos se comportaron así. Te estoy hablando a título personal, no, yo sugeriría que ellos firmen primero, porque ¿sabes qué pasa? Son muy irresponsables, Osvaldo. ¿No? Te dicen, sí, vamos a atacar, a la final les negocian. Los únicos que no negociamos somos los fujimoristas. Y véanlo si no en todas las votaciones de interpelación y de pedidos de censura. Analicen cómo se ha sido el comportamiento de los partidos de oposición. No te digo que gana Perú, porque ellos siempre van a defender su... Claro, pero a ustedes se les acusa de a veces estar tibios porque están negociando la posibilidad de la salida. Eso es lo que quisieran, que dicen que nosotros solamente tenemos en agenda el indulto del presidente Fujimori. No es así. Hemos dado plenas muestras de que inclusive en votaciones en las que el propio Gana Perú no tenía sus votos por sus posiciones radicales de sus propios congresistas, nosotros hemos apoyado para que esto salga adelante con el fin de apoyar la gobernabilidad. En la última encuesta de apoyo de este fin de semana, el porcentaje de personas, de peruanos que están por el indulto va creciendo, ¿no? Encuesta tras encuesta. ¿Qué cosa les dice eso a ustedes? Sí, que yo creo que la población va entendiendo de que nosotros lo estamos haciendo por un carácter netamente humanitario en vista de la salud del presidente. El propio presidente no quería pedir el indulto, porque el indulto significa perdón.
de las acusaciones que le han hecho y en este caso estas incriminaciones calumniosas que no tuvieron un sustento del Poder Judicial, ¿no? 8 sentencias, no ha habido una sola, ¿no? No, por las que está condenado, no, es que en algunas ya el tiempo hubiera corrido. Y el presidente se allanó, además, algunas, ¿no? Para como no por caer ejemplo en la el mismo, indemnización Osvaldo, a Fujimori, con el mismo, a Montesinos, con los mismos ¿no? jueces que ya tenían una predisposición, someterse a ese martirio, ¿para qué? Si no aceptaban ningún argumento de la defensa. Lee la sentencia. Ahora, de Alberto Fujimori. Yo lo que veo es que cuando ustedes no entran en esa posición de que todo el Poder Judicial entran en una posición de victimización, y entonces es que la Fujimori autocrítica, sí es una víctima. hay una parte... Fujimori tiene responsabilidad política, como la ha tenido Belaúnde, como la ha tenido Toledo, como la ha tenido Alan García, y ahora la va a tener Ollanta también por todos los que han fallecido en el transcurso de su gobierno. Y nadie va a decir que ellos han sido genocidas. Nadie dice que Belaúnde ha sido genocida. Nadie dice que Alan García ha sido genocida. Pero sí Fujimori es genocida. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa el doble rasero que se ha tenido para juzgar a Alberto Fujimori cuando él no ordenó matar. Pero en fin, yo no voy a entrar en ese tema porque tratan siempre de ponernos en el tema yo no he intentado, y solamente decirle que en este caso... Yo no he intentado eso, no me interesa. Lo que quiero decir es... En este caso es un hombre que está enfermo. Yo lo que veo es que este tema también debería tratarse en términos políticos, no politiqueros. Yo, por ejemplo, soy partidario de que el Perú mire hacia el futuro, de que el Perú mire cuáles son sus metas, sus objetivos hacia el 2021. Y para poder alcanzar metas y objetivos hacia el 2021, un país tiene que reconciliarse. Y la búsqueda de la reconciliación tiene que venir de todas las partes, ponerse de acuerdo sobre objetivos, sobre principios, sobre valores y un plan con el objetivo de ¿qué? De mirar acuérdense que lo que dice en la Biblia, si miras hacia atrás, te vas a convertir en sal. Es decir, ¿qué estatuas de sal? Estatuas de sal. Es decir, ¿qué cosa significa esta metáfora de convertirse en estatua de sal? Así es que te quedas petrificado. Pero siempre nos tratan de llevar al pasado a nosotros, ¿no? El Perú, claro, es que también hay que saldar con el pasado para mirar el futuro. Pero es que yo ya no sé cómo vamos a saldar. Oye, hay gente en la cárcel. Nos hemos sometido al veredicto popular. Por eso digo, ¿qué quieren que nos flagelemos? Es que hay algunas personas que han dicho que no quieren ver al fujimorismo en el escenario político. Bueno. Y eso es antidemocrático. Por supuesto. Eso es intolerancia. Eso es totalitarismo. Porque tú no puedes excluir a nadie. Mucho más si ustedes dicen, nosotros nos equivocamos, hemos corregido, hay ministros nuestros que están en la cárcel, así es, etcétera, y nosotros hacemos una autocrítica de los errores. Y sobre todo lo importante, te has sometido al veredicto popular, le has dicho al pueblo, ¿tú quieres que yo continúe? Y el pueblo te ha dicho, sí. Es más, hemos estado a punto de ganar las elecciones. Entonces, un momentito, si dicen que respetan al pueblo, si dicen que respetan el veredicto de quien tiene, digamos, la sartén por el mango, no me vengan pues a querer eliminar o lapidar o silenciar cuatro gatos que no representan a nadie. No, pero además ustedes son una fuerza presente en el país y sería absolutamente antidemocrático decir ilegalizarlos, anatemizarlos permanentemente. Es decir, hay que incorporarlos. Es un hecho político que el fujimorismo existe, es un hecho que esté en el país, esté en el Parlamento y es necesario tender los puentes para dialogar, para concertar. ¿No muestras de que nosotros respetamos todo aquello que signifique ir hacia un proceso de desarrollo, de tranquilidad, de justicia social. Lo hemos hecho en el transcurso de cuántos procesos en los que nosotros no gobernamos, desde el año 2001, ¿no? Pero lo que tú decías es muy importante. Tenemos que mirar para adelante. Nosotros no queremos que las reformas que se hicieron y las leyes que han permitido el crecimiento sostenido del país se echen para atrás. Y ahí sí vamos a defender con uñas y dientes. Estamos muy preocupados con lo que está queriendo hacer este gobierno, ¿no? La adquisición de Repsol, ¿no? Control de los puertos, nuevamente, o sea, volver a estatizar todo con la época velasquista. Ya sabemos que el Estado empresario no dio resultados. Pero el Perú es un país de emprendedores, además la gran fuerza del Perú. Pero ¿te das cuenta los signos que hay? La minería está retrocediendo, las inversiones están retrocediendo. Hoy día me he enterado que Strata se retira totalmente
hemos crecido en febrero solamente un 4%. No hay nuevas inversiones, los conflictos sociales están atrasando todos los proyectos mineros y encima vamos a convertirnos en un, ya no con el rol subsidiario del Estado, sino del Estado empresario que tanto daño nos causó Aeroperú, Ensi, Casa, donde había gente que estaba sentada en un solo escritorio, 10 personas y no tenían nada que hacer. Entonces, y todo eso lo pagamos los peruanos con mayor pobreza. Hay que poner la voz de alerta, Osvaldo, porque queremos que el país siga creciendo, que los emprendedores sigan dándonos lo que hasta el momento está dando resultados. Así es, en un país libre, ¿no? Con una economía de mercado y en democracia, donde el con que el trabaja, apoyo del Estado, el empresario crece, desarrolla y es el que crea riqueza. Y donde el que trabaja realmente tenga el fruto de su trabajo y del bienestar y pueda tener una vida digna y no que aquel que no trabaja le regales una casa, le regales todo y viva a costa del que ha trabajado, que es lo que ocurre en Venezuela. Departamentos completos de la empresa privada han hecho, Chávez hizo que los invadieran y había gente que había comprado su departamento y no pudo ocuparlo. ¿Eso es lo que queremos para el país? No, yo creo que ahí tenemos que hacer. ¿Estás de acuerdo entonces con la interpelación a Roncayole? Sí, pero que empiecen ellos a correr las firmas. Muy bien, estuvimos con Luz Salgado esta mañana en Café y Noticias, una entrevista agradable donde Luz Salgado ha ratificado la vocación solidaria con Venezuela, con el gobierno, con la oposición democrática de Capriles y ha hecho nuevamente un mea culpa, una autocrítica. Una vez más sobre los errores que se cometieron durante el régimen. La próxima traigo mi soga para golpear. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas gracias.